América saltó ahora, bueno. Lo extrañamos. Y todos los días viene vestido distinto, Lo extrañamos y bueno, Gabriel García, como haciendo un poco de imitación acá. Tealdi. Espectacular. Tenemos en línea al invitado de hoy, Gastón Tealdi. Bienvenido a la mesa de los informales. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Un saludo a todo el equipo y un saludo a la audiencia también. Espero que estén bien. Bueno, Gastón, ¿cómo estás pasando este tiempo de cuarentena? Imagino laburando fuerte, pero diferente. Sí, bueno, ahora comenzando esta nueva normalidad. Si bien estuve casi 2 meses en cuarentena, sin salir de mi casa, obviamente tomando las precauciones que corresponden, ahora ya sí con la actividad del trabajo particular, de la profesión y obviamente de la AUF, ahora con bastante intenso, pero bueno, también obviamente estoy cuidándonos con las medidas que correspondan, pero bien, marchando con muchísimo trabajo. Arranquemos por lo que le interesa a la gente, a los que nos escuchan, y es justamente en la AUF. ¿Qué se maneja en cuanto a la vuelta, al retorno de la actividad futbolística? Bueno, mira, nosotros en realidad desde que comenzó todo este proceso de esta pandemia, el 12 de marzo, cuando recibimos una llamada de Sebastián Bauzá, el secretario nacional de Deporte, donde él, visto que era inevitable que ya iban a aparecer los primeros casos de contagio en nuestro país, nos solicita que la próxima fecha se jugara a puerta cerrada. Nosotros dispusimos el comité ejecutivo inmediatamente tomar esa medida. Al día siguiente nos llama directamente el presidente de la República pidiendo que canceláramos el campeonato, que no jugáramos la etapa siguiente. Tomamos obviamente esa medida de manera inmediata. Nosotros tomamos como principal objetivo y como principio fundamental seguir las indicaciones del gobierno, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, que nos pareció prioritario, y en ese sentido comenzamos a trabajar conjuntamente con el grupo médico de la Intergremial del Fútbol Uruguayo en un protocolo, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Deporte. Comenzamos a trabajar, ese protocolo fue elaborado, nosotros lo remitimos a todos los miembros del Congreso, a todos los clubes de división, de segunda división, a los efectos de que nos puedan hacer las apreciaciones correspondientes. Ese protocolo consta de 5 etapas, desde la etapa 0 a la etapa 4. La etapa 0 es la etapa que estamos viviendo actualmente, la etapa 1 es el comienzo de los entrenamientos individuales, después la etapa 4 ya es la etapa competitiva, la etapa de la competencia. Se prevé que cada una de las etapas, de la etapa 1, 2 y 3, que justamente son las etapas previas a la competencia, duren más o menos 2 semanas, con lo cual nosotros siempre lo hemos dicho, que si bien no hay una fecha establecida, porque tampoco sabemos cuál va a ser la evolución de esta pandemia, porque no tenemos la bola de cristal, creemos que el comienzo de la actividad competitiva no va a ser antes del mediado de agosto. Vemos muy difícil esa posibilidad. Gastón, buenas noches. Gonzalo Olivera acá te habla. Me gustaría entrar en el tema de la Copa Libertadores. ¿Qué se sabe hoy hasta ahora respecto a la posibilidad que manejó en algún momento la Conmebol de disputarla en un formato nuevo, es decir, de un mes? Formato mundial. Exactamente, en una sede específica. Bueno, acá hay una cuestión que es muy importante y es que es la realidad que va marcando justamente la situación de esta pandemia, no solo de la situación en Uruguay, sino también la situación a nivel internacional, ¿no? La semana pasada hubo un consejo de la Conmebol, ya la Conmebol había establecido que tenía la definición de continuar con el mismo formato y que en el mes de agosto, en realidad agosto-septiembre, se empezara obviamente con la competencia, tal cual estaba previsto y tal cual estaba establecido con el mismo calendario. Después surgieron algunas versiones de prensa, algunas versiones periodísticas que daban esa posibilidad de que ante una eventual continuidad en la situación de complejidad en materia del contagio del COVID-19 en los diferentes países, que se pueda disputar en alguna sede, en una sede de la Libertadores y en otra sede de la Sudamericana. Nosotros que veíamos como una buena iniciativa y en realidad sobre todo atendiendo a qué es lo que está sucediendo en los restantes países, porque si bien la realidad de Uruguay es una realidad donde
los niveles de contagio y el virus está bastante bien controlado. Yo creo que con una buena actividad y yo creo que buena medida por parte del gobierno, creo que una conciencia muy importante por parte de toda la sociedad. Lo cierto es que bueno, en el Consejo de la Conmebol de la semana pasada lo que se estableció es que se continúa con la fecha, obviamente sin una fecha específica, pero con la idea de que la Libertadores continúe a partir del mes de septiembre, sin especificaciones con respecto a cambio de formato. Eso es algo que se va a ver más adelante, pero nosotros, por lo menos lo que yo planteo es no habría que descartar ninguna posibilidad, y yo creo que va a ser la realidad la que nos va a terminar decantando, que es lo que va a terminar sucediendo. Bien, en cuanto a la situación económico-financiera del club, ¿cuál es el diagnóstico en el día de hoy y en qué está la situación respecto a los jugadores y sus salarios? Bueno, nosotros inmediatamente comenzamos con esta situación de pandemia. Nosotros ya sabíamos que era una situación que no iba a demorar poco tiempo, era una situación que iba a demorar unos cuantos meses, no era una situación de 2 semanas o de un mes. Entonces automáticamente tuvimos que tomar a nivel interno de la AUF tiene actualmente 400 funcionarios, tuvimos que tomar algunas medidas que eran difíciles, medidas dolorosas. No es una situación agradable tener que mandar al personal al seguro de paro, al seguro de desempleo. Lo hicimos en la AUF, recomendamos también a todos los clubes a través de un contacto permanente a que tomaran exactamente las mismas medidas. Automáticamente vimos que habían diferentes situaciones que se daban no solo en la AUF, sino se daban a nivel de los clubes, que impedían de alguna forma que todos los trabajadores del fútbol pudieran acceder al seguro de paro. En ese sentido trabajamos con la Secretaría Nacional de Deportes, trabajamos con el Ministerio de Trabajo en la presentación de un proyecto para dar flexibilidad al acceso al seguro de desempleo a los trabajadores del fútbol. Incluso el Ministerio de Trabajo, en una reunión que mantuvimos, nos pidió que hiciéramos un proyecto, pero que abarcáramos no solo a los trabajadores del fútbol, sino que lo pudiéramos hacer más amplio, porque el problema que teníamos es que, como ustedes saben, la normativa de seguro de desempleo establece de que el trabajador necesariamente tenía que haber cumplido un plazo de 180 días de aportes en un periodo de un año anterior al cese y 150 jornales en un periodo también de un año. Entonces eso generaba que muchos trabajadores no pudieran tener cobertura de seguro de desempleo. Entonces redactamos un proyecto para dar flexibilidad y de alguna forma aquellos que no pudieran estar contemplados, que fueran contemplados y tuvieran la cobertura. En ese sentido, hace 2 semanas más o menos, el gobierno emitió un decreto justamente accediendo a lo que nosotros habíamos planteado. Eso permitió que muchos trabajadores que no estaban contemplados pudieran estar incluidos y tuvieran una compensación. También trabajamos con fondos de la Conmebol, que son los fondos de evolución, que son fondos que están establecidos para el pago de gastos operativos de las federaciones y de proyectos de infraestructura. La Conmebol emitió un comunicado estableciendo de que esos fondos pasaban a ser de libre disponibilidad precisamente para atender situaciones especiales, fundamentalmente para trabajadores del fútbol. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos un diagrama que atendiera en gran parte a los jugadores, sobre todo para poder complementar la diferencia que hay entre lo que el seguro de paro les paga a los trabajadores y los mínimos de salario, cosa de que cada uno de los trabajadores por lo menos pudiera llegar al mínimo durante todo este tiempo de inactividad. Eso nosotros ya lo hicimos un convenio con la Mutual, a través del cual nosotros le remitimos los fondos a la Mutual y la Mutual paga directamente a los jugadores para dar la trazabilidad que la Conmebol solicita, porque la Conmebol en ese sentido es muy estricta en cuanto a la rendición de los gastos. Y después con los porcentajes restantes también hicimos un sistema de asistencia tanto para árbitros, personal de recaudación, funcionarios de AUF, que nos pareció fundamentalmente prioritario, sobre todo atender a la gente, a las personas, a las situaciones que están obviamente en una situación de más vulnerabilidad, porque esto es algo que nos golpea a todos y lo que queremos hacer justamente es que la situación sea lo menos gravosa posible para la gente, y creo que en alguna medida lo estamos logrando. Gastón, se ha generado una problemática en el mundo del fútbol, sobre todo en Europa, y vos decías recién los jugadores. Los jugadores son claramente
el eje central del deporte al que estamos hablando, y hay muchos jugadores en Europa que se han negado a jugar por miedo, por precaución, o solamente por no querer hacerlo, por no estar de acuerdo con el retorno de las actividades. ¿Cómo se piensa en AUF que esto no pase en Uruguay y qué se va a hacer si se encuentran con jugadores que no quieran salir a la cancha? Y bueno, la primera medida es no apresurarnos. Yo creo que eso es lo fundamental, porque en primer lugar nosotros tenemos que preservar la seguridad sanitaria de los jugadores, y en segundo lugar también la integridad física, ¿no? Porque acá no solo tenemos que hablar del nivel de contagio, sino también tenemos que hablar de que para que los jugadores profesionales puedan comenzar nuevamente su actividad, necesitan obviamente un nivel de preparación, que es justamente lo que plantea el protocolo, porque el protocolo no solamente habla de la situación de contagio, sino que además la necesaria preparación que los jugadores deben necesariamente tener para que después de todo este tiempo de inactividad puedan comenzar una etapa competitiva, que además que va a ser bien intensa, en las mejores condiciones posibles, sin el riesgo de que de alguna manera se puedan lesionar o puedan tener algún otro tipo de contratiempo. Por eso nosotros, más allá de que obviamente todos tenemos la ansiedad de que el fútbol vuelva lo antes posible, presiones obviamente hay de todos lados, nosotros le hemos dicho desde el primer momento, acá lo que plantean los técnicos en la materia es que el riesgo más grande es apurarnos en comenzar, que comience la actividad y después tener que paralizar inmediatamente por alguna situación de contagio, y eso obviamente nos llevaría a que los perjuicios que pudieran llegar a tener los jugadores serían mucho más graves que esperar y empezar justamente cuando tengamos la certeza de que en cierta medida empezamos con cierto margen de seguridad y de garantía para que la actividad no sea paralizada posteriormente. Obviamente, como te decía, no tenemos la bola de cristal de cuál es la situación que vamos a tener con relación a los contagios. Pero bueno, yo creo que ir paso a paso, evaluar profesionalmente, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y del gobierno, creo que en este caso es lo recomendable para poder tener una continuidad y una planificación adecuada a lo que obviamente tenemos que tener, ¿no? Gastón, volviendo a lo económico, ¿ya hay una estrategia definida para poder aguantar lo que es el tema de la pretemporada? Digo, por el hecho de sostener costos y todo lo que implica la misma. Sí, obviamente nosotros venimos trabajando intensamente en ese tema, nos parece que es prioritario, venimos tomando varias medidas con relación a este tema. Obviamente ahora nosotros vamos a seguir trabajando conjuntamente con las autoridades del gobierno en el protocolo, en su aplicación. Está el tema también de los test y del costeo de los test. También lo cierto es que la FIFA ha mencionado y ha planteado y nos ha comunicado que también va a remitir fondos a los efectos de poder asistir económicamente, o sea que en realidad hay varios planes que de alguna forma nos alientan a que vamos a poder tener una preparación acorde para poder empezar el campeonato en las mejores condiciones. Asimismo también establecer líneas de crédito y de apoyo a los clubes justamente para el comienzo de la competencia y para que los clubes puedan tener alguna asistencia, que me parece que en este caso es fundamental, porque los clubes como la AUF y como todos los actores y como todos en nuestra vida particular hemos sido golpeados por esta situación, ¿no? Mi compañero Gonzalo te preguntaba por Copa Libertadores, por una sede fija, porque la Conmebol lo analiza. Dos preguntas. Primero, ¿puede ser Montevideo esa sede por el hecho de que Uruguay es un país al cual el coronavirus lo ha tratado bien dentro de todo lo que hemos sufrido? Y la segunda, eliminatoria, ¿se jugará en septiembre? Bueno, con respecto a la primera pregunta, obviamente por una razón, por dos razones. En realidad la primera razón y más importante es que el nivel de contagios y la situación del virus aquí en Uruguay es bastante más leve de lo que sucede en otros países. Obviamente basta ver la situación en el mundo internacional para darnos cuenta de eso. Y en el segundo punto es que desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de la infraestructura, perfectamente se podría estar en condiciones de recibir el certamen. Con respecto al segundo, la FIFA, que es en definitiva quien organiza, quien se encarga justamente del tema de eliminatorias, también ha establecido como fecha de comienzo de la etapa, en realidad la primera fecha de las eliminatorias en el mes de septiembre también, y en este caso las eliminatorias tienen un margen de flexibilidad en cuanto a las fechas, porque el Mundial de Qatar no se realiza a mediados,
del 2022, sino sobre finales del 2022, donde en cierta medida da un margen de tiempo como para poder continuar la planificación y el cronograma de acuerdo a lo que había sido inicialmente establecido. La AUF tiene en sus planes una idea que se planteó y que está sobre la mesa, que es no jugar la eliminatoria de forma tradicional si es que esto continúa y terminar jugándola en modo premundial, más reducido, en grupos, por ejemplo. Bueno, no lo hemos planteado por ahora, eso en definitiva lo hará la FIFA. Hasta ahora lo que nosotros tenemos entendido es que la planificación va a seguir exactamente igual a lo que estaba originariamente establecido, no van a haber cambios. Yendo a la actividad local y al calendario específicamente, ¿se ha analizado el hecho de repente modificar el contexto de lo que tiene que ver con el torneo intermedio, es decir, la forma de disputa? Bueno, en realidad nosotros no estamos pensando en modificar el torneo intermedio, fundamentalmente por el hecho de que el campeonato ya se inició con una estructura que implica un campeonato apertura, un intermedio y un clausura. Entonces nosotros ahora lo que hemos hecho es formar una comisión muy variada, con obviamente gente de fútbol para que trabaje en el diseño del nuevo calendario, pero acá yo creo que lo prioritario es no modificar la estructura de lo que es el campeonato, pero sí tratar de acomodar las fechas a los efectos de poder dar cumplimiento primero a las obligaciones contractuales que tenemos con la empresa que tiene los derechos de televisación, con Tenfield, y en segundo aspecto poder generar una continuidad en el campeonato a los efectos de poder cumplir la temporada del año que viene o eventualmente llevarla hasta mitad del año que viene con un torneo especial sobre el segundo semestre y bueno, y a partir obviamente del 2022 poder cumplir con el calendario anual que nosotros tenemos establecido. Hay varias posibilidades, hay varias opciones, obviamente esa comisión va a trabajar en todas las hipótesis y en todas las posibilidades a los efectos de hacer un planteamiento al Consejo de Fútbol Profesional, que es quien tiene que en definitiva resolver sobre el tema. El coronavirus trastocó todos los planes futbolísticos, económicos y que tenía la AUF. Uno de ellos fue la Copa Uruguay, la cual el presidente dijo en charla con nosotros mismos, el presidente Ignacio Alonso, que va a salir y que los votos están. ¿Cómo está el tema Copa Uruguay, el tema integración y el tema fútbol del interior? Bueno, con respecto a la Copa Uruguay, lamentablemente este año ha quedado totalmente distorsionado, tanto es así que en cierta medida el financiamiento de la Copa Uruguay estaba previsto a través de los fondos de evolución de la Conmebol, esos fondos que la Conmebol ha determinado que fueran de libre disponibilidad para atender justamente la situación de los trabajadores del fútbol. Es así que para este año nosotros lo vemos que no va a ser posible, porque además que tampoco dan las fechas del calendario, sería la verdad totalmente impracticable, pero lo que sí entendemos que para el año que viene es algo que nosotros lo tenemos como prioritario. Nosotros queremos la integración del fútbol, entendemos que al generar un acercamiento como el que estaba planificado, creo que va a ser en beneficio y en desarrollo no solo del fútbol del interior, sino también para el fútbol de Montevideo, con el conocimiento de diferentes realidades, potenciando de alguna forma los jugadores que hay en el interior, acercando realidades que para nosotros son fundamentales, con lo cual nosotros el año que viene, por lo menos en lo personal, habrá que plantearnos un momento, pero entiendo que es fundamental y vamos a insistir con el tema. ¿Cómo está el relacionamiento hoy con Nacional, desde lo político institucional? Bueno, el relacionamiento con Nacional es correcto, tenemos periódicamente reuniones, hay conversaciones de manera permanente, así que la verdad que por suerte hay un canal de entendimiento. Esperemos que se concrete la brevedad. Obviamente de toda la situación que ha pasado históricamente, esto de la pandemia nos ha generado que los objetivos sean otros, que los problemas sean otros, y obviamente en este tipo de situaciones tenemos que unirnos, tenemos que salir fortalecidos de toda esta situación y obviamente pensar en el futuro, obviamente con Nacional como un elemento importante de nuestro fútbol. Y obviamente nosotros lo reconocemos y obviamente estamos abiertos a la negociación, abiertos al diálogo y abiertos a que Nacional se integre cuando lo entienda pertinente. Metiéndonos un poco en el Club Atlético Peñarol, que es
tu club justamente, se marcó un precedente con las ventas de Brian Rodríguez y de Darwin Núñez, lo cual, por ejemplo, ahora permite que esta oferta del Manchester City por Facundo Pelistri sea más pensada y más analizada en cuanto a lo económico. Bueno, mira, ese es un tema que obviamente yo voy a omitir comentar, porque obviamente mi trabajo más que nada es como neutral a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero obviamente Peñarol ahí tiene un potencial bastante importante, la directiva de Peñarol el que tiene que tomar las decisiones, y la verdad nosotros recibimos con mucha satisfacción también ver cómo nuestros jugadores jóvenes también son pretendidos a nivel internacional con una valoración realmente importante, y bueno, y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar con el desarrollo del fútbol, con este tipo de campeonatos como el campeonato justamente de la Copa Uruguay, que nos parece que es fundamental de alguna forma mostrar a la cantidad de jugadores que hay en el interior, y seguir generando esta situación de que cada vez aparezcan jugadores jóvenes que puedan ser importantes, no solo para los clubes grandes, sino también para todos los clubes de Montevideo y del interior. Gastón, yendo a un plano más personal, hace unos días falleció lamentablemente José Carlos Domínguez, Sí. histórico dirigente de Peñarol. ¿Qué deja esto para el club y también para todo el fútbol uruguayo? Bueno, es una pérdida muy importante. Yo lo conocía muy bien a José Carlos Domínguez, porque de chico fue compañero de mi padre integró la delegación de Peñarol durante muchísimos años, durante toda la época de la presidencia de Washington Cataldi. También fui compañero muchos años del hijo, de José Carlos Domínguez, hijo, jugábamos al básquetbol juntos en Peñarol. La hija Valentina es actualmente funcionaria de la AO, con la cual tenemos un conocimiento bastante cercano. Y José Carlos, que era de esas personas que creo que va a ser totalmente insustituible, porque tenía un conocimiento de la historia de Peñarol, y era una persona que te relataba la historia de Peñarol, aquella historia que había vivido, y que la hacía sentir como si estuvieras adentro de la situación, y lo mismo hacía con aquella historia que él no había vivido, porque tenía una forma de contarla que realmente era totalmente atrapante. Era un defensor acérrimo de la historia del club, y yo creo que es una pérdida que realmente va a ser insustituible. Sin duda. Que la verdad lamentamos muchísimo el fallecimiento de José Carlos. Bueno, Gastón, agradecerte el tiempo, la nota, y que sea lo mejor para vos, para la AUF, y que pronto salgamos de esto, y ojalá te tengamos nuevamente acá, pero hablando de la pelota. Bueno, esperemos que sí. Yo les mando un abrazo, les agradezco realmente a ustedes la atención, sepan que estoy a la orden para lo que necesiten, para informar, para comentar lo que entiendan necesario, y bueno, y espero que ustedes también estén bien, y saludo, aprovecho la oportunidad para saludar a todo Urano, que tengo grandes amigos por allí. Espectacular, Gastón, la verdad. Muchas que gracias. un lujo, la verdad. Un abrazo grande, que pasen muy bien. Hasta la próxima, chau, chau.